Bueno, este miércoles vamos a platicar un poquito sobre ese modelo de varón que la Biblia nos habla, un modelo que vivió entre nosotros. Pero antes déjeme tratar de unir un poquito lo que se trató el viernes pasado a través del pastor Misael. Hablaba él de esas facetas, esas características, ¿verdad? Del hombre, sus fuentes de poder que se deben manejar. Ya finalmente hablábamos de eso bajo el concepto de mansedumbre, de equilibrio, de dominio propio, y que esas 5 caras de que hablaba el pastor, basado en el libro de este varón, esas 5 caras que deben formar parte de la identidad de un hombre de integridad, ¿verdad? La cara del guerrero, del rey, del sacerdote, del amante, del amigo, todos estos modelos, arquetipos de un hombre que pues han sido desarrollados humanamente hablando, primero en este caso, por las historias, por las leyendas, por películas, por libros, a través de la psicología también, a través de la teología también, tratando de entender cómo el hombre puede recuperar eso que perdió desde el huerto del Edén, como lo hemos estado platicando. Entonces, pero déjeme decirle que hay una fuente común que antecede a todo tipo de historia, de leyendas, de mitos, que es la palabra de Dios revelada. Entonces, todas estas fuerzas que han dado lugar a los distintos arquetipos, digámoslo así, a los distintos modelos de hombre de integridad, provienen de Dios, Dios mismo, y llevan su marca, su sello, se reflejan en el hombre, la grandeza de haber sido formados y creados a su imagen y semejanza, una imagen dañada por el pecado, pero al fin imagen que se tiene que ir recuperando en la medida en que estamos en comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, como hijos de Dios. Entonces el verdadero arquetipo, digámoslo así, de hombría, pues es Jesús. Jesús abandona su posición allá en el cielo, dice aquel himno famoso, dejando su trono de gloria, ¿verdad? Y dice también la palabra de Dios que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a morar entre nosotros, entre otras cosas, para modelarnos cómo se vive, y el varón tiene que ver en él el modelo a seguir, ¿verdad? El modelo que se ha tratado, insisto, de recuperar de muchas maneras, pero ahí está en la palabra de Dios. Entonces, ese hombre ejemplificó los rasgos de la hombría que hoy nos hacen falta, que se han perdido por el pecado y también por el pecado ha dado esa indiferencia a las cosas de Dios, y hablamos un poquito de eso. Entonces, dio su tiempo, su energía, su voluntad por una causa suprema, fue responsable, fue humillado también como parte de todo ese proceso de ir mostrando el modelo a seguir, dejó enseñanzas, dejó principios que podrán hacer de nosotros hombres de valor, héroes de lo cotidiano. Jesús es ese hombre. Entonces es importante recordar esto, como Jesús, la Biblia nos habla allí en Lucas 2:52, él era movido no solamente en ese crecimiento, pues, que ahí nos marca en Lucas 2, él fue movido no solamente por la cuestión de la sensibilidad, la ternura, la compasión hacia los necesitados, hacia la gente, sino también en momentos por la ira, por la dureza, por el juicio severo, como cuando él entró allá al templo en Jerusalén y vio ahí el negocio que hacían la gente que cambiaba de dinero, vendía animales, y agarró un látigo y empezó a sacar, o sea, y también vemos cómo está visitando a un enfermo, cómo sana a la hija de Jairo, en fin. Entonces, esas facetas de crecimiento en Jesús que dice Lucas 2:52 en cuestión de sabiduría, la cara del rey que platicábamos en la semana pasada, en estatura, que es la cara del guerrero, en gracia para con Dios, que es la cara del sacerdote, en gracia para con los hombres, que es la cara del amante, y la cara del
amigo, ese perfecto hombre, sincero, veraz, puro, sensible, con autoridad y resolución, que irradia autenticidad y despierta fascinación y expectativas. Ese hombre que cuando dijo aprendan de mí, pero dijo soy manso y humilde. Muy diferente a lo que luego queremos que la gente aprenda de nosotros, ¿no? Pero bueno, nos está ejemplificando, nos está modelando ese verdadero varón, verdadero modelo de varón, que después se va imitando pues en diferentes fábulas, en diferentes relatos y leyendas, pero ahí está la palabra de Dios, la Biblia, la que lo marca bien, bien claro. Entonces, también en una época, en los años 70, fruto de la teología de la liberación aquí en Latinoamérica, pues hubo una interpretación marxista de las palabras de Jesús contra la explotación, contra las injusticias del mundo, y había un póster, creo que recuerdo haberlo visto por allí, un póster adornaba la pared de la habitación de muchos jóvenes en esa época, y decía ese cartel, se lo voy a poner aquí, se busca, ¿verdad? Y esa imagen obviamente era el rostro, un rostro que pues se supone que es de Jesús, nadie sabe cómo era, pero se ha más o menos definido así. Se recompensa, dice, se busca, recompensa la eternidad, dice Jesús de Nazaret, 33 años, tez morena, barba y cabellos al estilo hippie, porque esa era la forma en el año 70 de el pelo, de los hippies, de los famosos hippies, bueno, un montón de cosas, cicatrices en las manos y los pies, cabeza, espalda y pecho, se acompaña de leprosos, mendigos, perseguidos y una banda de 12 incondicionales, escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos los unos a los otros y perdonad a vuestros enemigos. Si lo encuentras, sigue sus huellas, decía este póster o afiche, como lo conocen en algunos lados. Entonces en Jesús confluyen, llegan todos los modelos y arquetipos de la hombría y de la masculinidad. Él es nuestro primer referente, o debe ser nuestro primer referente y principal referente. Él es el camino, la verdad y la vida, dice ahí Juan 14. Búscalo, encuéntralo, pero sobre todo sigue sus huellas. Y precisamente seguir las huellas de Jesús, ¿verdad? Pero para seguir las huellas de Jesús, es el capítulo 9 que estamos entrando, pues tenemos que tener vidas marcadas por la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad se interpreta o se traduce como que somos apartados para un fin, apartados, puestos aparte para algo. En este caso pues es para predicar el evangelio, obviamente, pero tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes, tenemos que llamar con el ejemplo a que la gente siga a Jesús, con nuestro ejemplo también principalmente. Entonces la santidad, dice aquí, es un estado de consagración al que todo hombre debe aspirar. Para ser vencedores en la batalla de la vida tenemos que luchar en dos frentes importantes, dice aquí el escritor. Uno, reafirmar nuestra identidad. O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién es nuestro Padre Celestial? A veces como humanos hemos sido influenciados positiva o negativamente por nuestros padres. Entonces a veces tenemos que completar esa enseñanza con nuestro Padre Celestial. Él es un Padre perfecto, diferente a nuestro Padre terrenal, que quizás no estuvo, quizás estuvo, pero nuestro Padre Celestial puede llenar todas esas áreas que nos han faltado quizás de nuestro Padre terrenal. Entonces, reafirmar nuestra identidad, pues la identidad genera autoridad. Si usted sabe quién es, de dónde viene, a dónde va, usted puede hablar con autoridad a los demás, puede saber qué está haciendo porque sabe de dónde viene, sabe a dónde va, sabe qué decir y para dónde dirigir a los demás en este caso. Y no solamente reafirmar la identidad, sino vivenciar y encarnar, vivir y encarnar pues los atributos de las caras del hombre, como lo platicábamos,
fuerza, honor, ternura, lealtad en nuestros roles como hijos de Dios y como esposos y como padres. Y Romanos 12 nos da en los primeros versos esas tres exigencias, dice aquí el escritor, que nos ayudan a clarificar que nuestra identidad como hijos de Dios pasa por un espíritu de sacrificio. O sea, ¿quién soy? ¿Hijo de Dios? Bueno, entonces tengo que sacrificarme. Ahorita vamos a explicarlo. Una conciencia de separación y una voluntad de transformación. Mire, dice este verso de Romanos 12: les ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea que ustedes sirvan a Dios en su vida, pues, vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Dice, no tomen la forma de este siglo, de los que viven en este siglo, sino transfórmense por medio de renovar su mente, su entendimiento. Entonces, para saber, para retomar nuestra identidad, para tener bien claro de dónde somos y de dónde venimos, tenemos que vivir estas tres experiencias, estos tres principios, estos tres mandatos. Dice aquí, varón lo llama de otra manera, él dice estas exigencias, ¿verdad? La primera es el sacrificio, el principio de la acción. Esa palabra sacrificio pues no es muy popular en nuestros días. Vivimos en una sociedad marcada por el hedonismo, la cultura del placer instantáneo. El hedonismo es pues vivir por el placer, nada más, ¿verdad? Buscar el placer a como dé lugar, lo menos que podamos hacer, trabajar, digámoslo así, esfuerzo, el menos esfuerzo, pero el mayor placer, ¿verdad? Vivir para el placer. Y la gente vive a veces así por el placer porque no tiene ideales, o los ha perdido, o está decepcionado, está frustrado, amargado, resentido con la sociedad, tantos movimientos que han surgido por las mismas situaciones que se dan en el mundo a causa de las injusticias por el pecado del ser humano. Ha perdido la fe en el presente, obviamente en el futuro. Entonces vive, como dice ese dicho por ahí, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es así como decir, pues me interesa muy poco lo que pase mañana, yo voy a darle vuelo a la hilacha ahorita, ¿no? Y entonces la idea del hijo de Dios, la idea del cristiano es, pues yo voy a sacrificar, voy a hacer un esfuerzo por no ser así. Los valores de la gente de este mundo sin Dios está marcada por el hedonismo, el placer por el placer, pues máximo placer con el mínimo de esfuerzo, es la idea. Mientras que la ética del creyente, del hijo de Dios, pues está marcada por el sacrificio, por el decir, bueno, yo voy a buscar agradar a Dios. Ese es el punto, ¿no? Aquí comienza nuestra forma de distinguirnos, de identificarnos. Entrega, tesón, constancia, perseverancia forman parte del espíritu de sacrificio. Las caras del guerrero, del rey, implican la fuerza para iniciar un proceso que nos lleve a una meta. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a encontrarnos con Dios. Mientras tanto, que pues vamos a estar aquí en este mundo viviendo, pero vamos a ser diferentes para que la gente se interese también en las cosas de Dios, podamos llevarlas a Dios. Porque cuando usted abre la puerta de su casa en la mañana, generalmente es en la mañana cuando vamos al trabajo o al estudio o lo que sea, es como abrir la puerta al mundo exterior. O sea, usted abre la puerta de su casa y a la vez estás saliendo obviamente al exterior, de tal manera que pasa usted ahí 6, 8, 12 horas o a veces más, y está empapándose de alguna manera, aunque sea usted creyente, aunque usted no esté participando de algunas cuestiones por allí no correctas, usted está de alguna manera se le está pegando algo, como cuando usted va a algún lugar donde fuman o hay algún tipo de olor penetrante, sobre todo el cigarro, ¿verdad? Aunque usted no fume allí, pero entra a ese lugar por alguna razón,
un restaurante o algún lugar donde pues se le pega ese. Ahora en los restaurantes ya hay más cuidado, pero a veces llega a algún lugar donde están fumando y aunque usted no haga eso, su ropa se impregna de ese olor. Entonces no vivimos, no somos del mundo, perdón, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Por tanto, debemos oponernos a esa cultura del presente siglo que aún sin querer se nos está pegando los ejemplos, las amistades. Bueno, tardaría aquí mucho hablando de todo eso, pero es el principio pues de la acción y de la consagración que nos lleva a ser diferentes y que define los valores de la lucha, entrega y perseverancia propios de la primera exigencia de la santidad, el sacrificio. El próximo viernes veremos la segunda parte de este tema. Nos veremos, Dios mediante.